Bienvenidas y bienvenidos a esta dosis de información en vacunas. La UNAM ha reunido a las y los especialistas más reconocidos, con información verificada, actualizada y en contexto sobre vacunas. Entrevisté a la doctora Rosa María Wong sobre las vacunas contra sarampión, rubéola, parotiditis y varicela. La primera pregunta fue: ¿cuáles son las vacunas para sarampión, rubéola, parotiditis y varicela aprobadas en México y cuáles son las casas farmacéuticas que las producen? Bueno, la vacuna de sarampión, rubéola y paperas viene como la triple viral. Esta vacuna triple viral, hay dos casas farmacéuticas que existen en el mundo que las producen, que son MSD y GlaxoSmithKline. Sin embargo, hay otros productores de vacunas como el Instituto del Suero de la India, que también producen sarampión, rubéola y paperas. Ahora, también existe, o en algún momento se desarrollaron vacunas que tenían el componente de varicela también agregado. Sin embargo, como esta tiene ciertos efectos secundarios, etcétera, bueno, pues ya no se sacó del mercado y pues actualmente las que se ponen o las que existen son sarampión, rubéola, paperas de MSD, de GSK, del Suero de la India. ¿Cuál es la composición de estas vacunas, la vía de administración y el esquema de vacunación? La vacuna de sarampión, rubéola y paperas se aplica actualmente al año y acaba de haber una revisión del Programa Nacional de Vacunación y se aplica a los 18 meses. Esta es una actualización que se hizo basado en recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, en donde vieron que aplicar la vacuna al año y a los 18 meses tenía un muy buen nivel de seroconversión, porque anteriormente se aplicaba al año y a los 6 años de edad. ¿Qué es lo que pasaba cuando se aplicaba al año y a los 6 años? Había una oportunidad perdida de vacunación y pues como no es el 100% de la gente que seroconvierte con una sola dosis, se necesitan 2 dosis. Entonces quedaba este periodo entre el año y los 6 años en donde muchos de los niños podían quedar susceptibles. Entonces ahora hicieron ese cambio en el Programa Nacional de Vacunación en México, en donde ahora en lugar de poner la vacuna al año y a los 6 años, se pone al año y a los 18 meses de edad. Y en el caso de la vacuna de varicela, se aplica también al año y en otros lugares donde sí está en el Esquema Nacional de Vacunación, se aplica un refuerzo entre los 4 y los 6 años, pero la vacuna de varicela en nuestro país se aplica solamente en el Seguro Social a ciertas poblaciones, por ejemplo, niños que acuden a guarderías, y a nivel privado también se aplica esta vacuna de varicela y se aplica al año y tiene que haber un intervalo pues mínimo de 4 meses para aplicar la segunda dosis. ¿Qué consideraciones se deben de tener en cuenta al elegir la vacuna combinada y las vacunas sarampión, rubéola, parotiditis y varicela por separado? Bueno, siempre que se aplica la vacuna a los 12 meses, se tiene que poner la triple viral, SRP, y se pone por separado la vacuna de varicela. ¿Por qué? Por los efectos secundarios. Lo que se ha visto cuando se aplica la vacuna sarampión, rubéola, paperas y varicela, por un lado es que el nivel de anticuerpos para varicela es menor que si lo aplicamos por separado, y además hay fiebre en mucha más proporción si se aplica todo junto que si se aplica por separado, y también crisis convulsivas relacionadas con la fiebre. Por lo tanto, la recomendación si se aplican estas 4 componentes es poner sarampión, rubéola y paperas en un lado y varicela aparte, en 2 inyecciones diferentes. Y cuando sí se puede aplicar sarampión, rubéola, paperas y varicela es cuando se está aplicando una dosis de refuerzo entre los 4 y los 6 años de edad. Doctora, ¿nos podría comentar cuál es la duración de la inmunidad proporcionada por la vacuna combinada y cómo genera protección? Bueno, las vacunas de sarampión, rubéola y paperas y la vacuna de varicela por separado, cada una de estas vacunas son vacunas que están basadas en virus vivos atenuados. Las cultivan tantas veces que pierden su capacidad de producir enfermedad, sin embargo, siguen teniendo esta capacidad de reproducirse.
Estos son virus vivos atenuados que se inyectan en forma subcutánea y pues esta se replica, hace como una pequeña infección y con eso se generan anticuerpos y una respuesta celular que dura de por vida cuando se aplican 2 dosis. La respuesta inmune celular es mucho más robusta cuando se aplican vacunas de virus vivos. Y la respuesta humoral, que sería la generación de anticuerpos, primero se ve un aumento de un aumento de IgM, y después se ve un incremento de la IgG, que esta persiste a lo largo del tiempo. Y dependiendo de cada componente, por ejemplo, para sarampión, se cree que hay un 80 a un 95% de seroconversión y que esto puede durar en algunas personas toda la vida o por lo menos 25 a 30 años. En el componente de paperas también hay un 97% de seroconversión con una duración de por lo menos 15 años. Y en el componente de rubiola, también hay un 80 a un 90% de seroconversión de todas las personas que se aplica la vacuna, con una duración de muchos años, ¿no? También puede ser durante toda la vida cuando se aplican 2 dosis. Y en el caso de varicela, esta vacuna también se aplica 2 dosis y pues se cree que esta vacuna puede durar por lo menos 20 años o más. ¿Cómo contribuye la vacunación combinada a la inmunidad de rebaño y qué umbral de cobertura es necesario para prevenir brotes contra estas enfermedades? Bueno, depende para cada uno de los componentes. Por ejemplo, en el caso de sarampión, es una enfermedad sumamente contagiosa. Una persona puede infectar entre 12 y 18 personas más. Entonces, esto hace que sea necesaria muy alta cobertura de vacunación con un nivel de protección muy alto. Entonces, por ejemplo, para evitar el sarampión necesitamos un 95% de cobertura con una vacuna que sea 95% efectiva. Si no, no podemos evitar todos los brotes que hemos estado observando. En el caso de rubiola, cuya contagiosidad no es tan alta como el sarampión, o en el caso de paperas, ahí necesitamos una cobertura por lo menos en 75-80% para evitar brotes. Y en el caso de varicela, ahí también la capacidad de contagiosidad no es tan alta. Doctora, ¿podría mencionar los efectos adversos asociados a estas vacunas? Sí, por cada uno de los componentes nuevamente tenemos ciertos efectos adversos. Por ejemplo, en el caso de sarampión podemos encontrar dolor en el área de vacunación, puede haber fiebre y a veces entre 10 y 14 días después puede haber un ligero exantema. También se ha asociado a casos de encefalitis, ¿no? Pero es algo extremadamente raro. En el caso de rubiola también puede haber dolor en el sitio de aplicación, puede haber dolor en las articulaciones. En el caso de paperas también puede haber dolor, fiebre, y también en cierto número, que es un caso en varios millones, puede haber casos también de encefalitis, que es inflamación del cerebro, ¿no? Y en el caso de varicela, también puede haber dolor en el sitio de aplicación, puede haber fiebre, enrojecimiento en el sitio de aplicación y pues en algunas personas puede producirse un ligero exantema donde salen las vesículas. ¿Es segura la vacuna para niños con antecedentes personales o familiares de convulsiones? Bueno, ese punto es muy importante. La combinación de sarampión, rubiola, paperas y varicela, cuando se hizo la comparación entre los que se aplicaban la vacuna en forma separada y los que se ponían la vacuna, los 4 componentes juntos, lo que se observó es que sí había un incremento importante en las reacciones adversas como la fiebre y una fiebre de difícil control. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene fiebre de difícil control? Bueno, pues esto puede evolucionar o predisponer a crisis convulsivas febriles. Es por esto que no se recomienda la aplicación de sarampión, rubiola, paperas y varicela en la misma inyección, en la misma vacuna. En algunos países sí pueden poner esa vacuna junta, pero de preferencia, pues más bien la indicación es aplicarla por separado
cuando se pone por primera vez a los 12 meses de vida. ¿Existen recomendaciones especiales para la administración de estas vacunas, particularmente en personas con enfermedades crónicas o con condiciones de inmunosupresión? Hay que recordar que las vacunas de virus vivos atenuados se replican, entonces a veces pueden causar la enfermedad en una persona que está severamente inmunocomprometida. Entonces, a excepción de VIH, cuando hay cualquier tipo de inmunosupresión, está contraindicada la aplicación de estas vacunas. ¿Por qué en VIH no está contraindicado? Porque muchas veces los pacientes pueden tener sospecha, pueden tener infección por VIH, sin embargo no tener inmunosupresión. Entonces, cuando tenemos niveles de CD4 normales, aunque tenga infección por VIH, entonces es importante sí poner la vacuna, porque si en algún momento ese paciente se llega a inmunosuprimir y le da sarampión, rubiola, paperas, le puede dar una infección sumamente grave. Sí, entonces, esta vacuna sí se aplica en personas que tienen VIH, que tienen su nivel de inmunidad adecuado. Pero las personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso, por ejemplo, pacientes con cáncer que tienen bajos los niveles de neutrófilos, personas con tratamiento inmunosupresor por alguna otra cuestión, entonces en todos ellos está contraindicada la aplicación de la vacuna, de virus vivos atenuados en general. ¿Existen recomendaciones especiales que le gustaría proporcionar a los alumnos de pregrado y posgrado sobre la vacunación contra el sarampión, rubiola, parotiditis y varicela? Bueno, hay que recordar que el sarampión puede ser mortal, ¿sí? Entonces, cuando no existía la vacunación en forma generalizada, había muchos niños que no nada más tenían sarampión, sino que además tenían todas las complicaciones asociadas al sarampión, que son laringotraqueitis, neumonía, encefalitis, ¿no? Que son cosas que pueden pasar a un niño que tiene sarampión, y muchos de estos niños morían por sarampión, ¿no? De hecho, tenemos actualmente un incremento importante después de la pandemia en el número de muertes por sarampión en el mundo. ¿Sí? De 2022 a 2023 hubo un incremento de 67% en el número de casos de sarampión, que sigue causando muertes, y bueno, no nada más de número de casos, sino que también fallecimientos. Entonces, es una enfermedad que se puede prevenir a través de la vacunación, por lo tanto es muy importante aplicar la vacuna. Por otro lado, la rubiola puede causar daños importantes en un feto, en una mujer embarazada que se puede infectar por rubiola, puede tener ya sea un aborto, ¿sí?, espontáneo, o puede tener un bebé que tenga muchas secuelas neurológicas, cardíacas, cerebrales, en los ojos. Entonces es súper importante que tengan, pues, que puedan evitar esto, ¿no?, a través de una vacuna. Y en el caso de parotiditis, pues lo que evita precisamente es casos de esterilidad, ¿no?, que pueden estar asociados a estos cuadros de parotiditis. Y varicela, bueno, también sabemos que puede causar encefalitis, puede causar infecciones bacterianas secundarias. Entonces, todo esto se puede evitar a través de la vacunación. Como dice aquí, las vacunas sí salvan vidas, entonces hay que usarlas y hay que promover la vacunación en los niños. A nombre de la UNAM, agradecemos a la doctora Rosa María Wong por su valiosa información. Soy el doctor Miguel García, nos vemos en la próxima.